hablando sobre salud. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los temas más controversiales. Hoy estaremos hablando sobre la neumonía. Pero, ¿verdad? A fin de cuentas, vamos a educar a nuestra población. ¿Qué es la neumonía? Bueno, la neumonía es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Esta afecta a todas las edades, es muy común a nivel global y es causada por virus, bacterias u hongos. Bueno, bien interesante eso, que las bacterias tienen una incidencia importante en lo que es contraer esta enfermedad. Pero yo lo que todavía tengo duda es sobre la prevalencia que existe. En realidad, según un artículo muy importante llamado Resumen de Salud, en nuestro país no hay estadísticas específicas sobre esta enfermedad. Lo que sí se conoce es la alta incidencia en la población infantil. Pero a nivel global, se sabe que afecta aproximadamente a 450 millones de personas por año, lo que representa alrededor del 7% de la población mundial, que es muchísimo. ¡Wow! Entonces, ¿pero qué es eso de la letalidad? O sea, he escuchado mucho ese término. Yo sé que así como yo tengo dudas, hay otra gente que también tiene dudas sobre la letalidad. Mira, la letalidad es como las causas de muerte, o sea, la muerte a nivel global. Las muertes anuales de la neumonía se estima que es alrededor de 2,5 a 4 millones de muertes por año, lo que es muchísimo. En niños menores de 5 años es alrededor de 740,000, 180,000 niños, Wow. lo que representa alrededor del 14% de las actas de defunciones en niños solamente menores de 5 años. Ya tú te podrás imaginar en adultos, en niños adolescentes. O sea, que bastante, realmente es demasiado. Y yo creo... Pero la letalidad y la mortalidad no es lo mismo. No es lo mismo. Mira, bueno, vamos a estar hablando un poquito más a detalle lo que es la mortalidad. Según la Organización Mundial de Salud, la neumonía es el principal causa de mortalidad infantil, lo que estaba diciendo Da Bailey. O sea, eso es increíble, que esto sea uno de los mayores riesgos que enfrentan los niños. Y dice que esta enfermedad, según los estudios, ¿verdad? Dice que esta enfermedad es provocada la muerte de 180 menores. Enfermedad se ve en niños de 5 años o menos, lo que supone un 14% de todas las funciones de menores de 5 años. Estos estudios que se han realizado, el número de niños mayormente en Asia, ¿verdad? Estamos hablando ya a nivel global, y lo que sea África han sufrido de esta enfermedad, o sea, se puede decir de eso. También se puede decir que esta enfermedad afecta a lo que serían las personas mayores de 75 años, ¿verdad? De edad. Dice que para República Dominicana no hay un dato preciso. Sí se puede decir que ha aumentado. Te voy a mencionar un poquito la incidencia sobre esta enfermedad a nivel global. En niños menores de 5 años en países de desarrollo, pues se estima una incidencia de 0,29% por niño y por año. Wow. Lo que implica alrededor de 150,7 millones de episodios nuevos al año, solamente en niños menores de 5 años. En adultos, pues la incidencia ya es de 1,5 a 1,7 por 1,000 habitantes. En adultos un poco mayores, puede llegar de 12,7 a 15,3 por 1,000 habitantes. Ya en una edad muy avanzada de 85 años, pues ya aumenta muchísimo. Llega hasta 19,3 casos por 1,000 habitantes. Wow. O sea, Y es mucho. O sea, cuando hablamos de una enfermedad infecciosa, específicamente, tenemos que tomar en cuenta que hay muchísimos factores. O sea, estamos hablando de una infección. Eso es algo que tú puedes contraer porque tú te veas expuesto. Y de eso es que voy a hablar, sobre los factores de riesgo. Como bien tú dices, hay muchísimos factores de riesgo y algunos de estos... Creo que lo que más predomina son los factores ambientales. La neumonía aumenta en pacientes que son
crónicos, o sea, que tienen una enfermedad bien fuerte como lo es el cáncer, la hipertensión, la diabetes, entre otros. Y este riesgo, como bien había mencionado anteriormente, aumenta en adultos de 75 años y en niños menores de 5 años. Y es por eso mismo, por el ambiente, la edad, el estilo de vida. Si es una persona que es bastante sedentaria, una persona que no consume alimentos saludables, o sea, está más propenso a padecer esta enfermedad. O sea, que hay que tomar medidas en el asunto, se puede decir eso. Si supiera que eso que tú dices forma parte como de la cadena epidemiológica, porque sabemos, claro, que la cadena epidemiológica nos muestra la enfermedad, todos los factores que influyen en ella. Y como tú decías, empezando, vamos a tener, por ejemplo, cuál es el agente causal. Ya David Levy lo dijo al principio, que eran bacterias, podía ser virus, o incluso pueden ser hongos. Hongos que se encuentran en el suelo, que en los sitios que son muy húmedos se puede encontrar una neumonía fácilmente. ¿Y cuántos niños no hay por ahí caminando, jugando, con lo que sea que se encuentran? O sea, es muy común, por decirlo así. Entonces también luego vamos a tener el reservorio, que es donde se encuentra el microorganismo que la produce, ¿verdad? Normalmente, que en este caso de la neumonía es en las vías aéreas. Y también hablando de, por ejemplo, la puerta de salida de la enfermedad, que es cuando la enfermedad sale del reservorio. Y hay algo súper como curioso sobre eso, y es que normalmente en las enfermedades infecciosas la puerta de salida del reservorio y la puerta de entrada no es igual. Huésped es la misma. Oh, wow, es la misma. O sea, la puerta de salida del reservorio es secreciones y la puerta de entrada para el nuevo huésped, que es el que se va a contagiar, también secreciones. Entonces, como que tú dices, no hay una manera en la que tú digas que, bueno, esto diferencia esto de lo otro. Y como tú decías también, los huéspedes susceptibles, que son las personas con enfermedades crónicas, también, ustedes saben que, como ya veníamos mencionando hace ratico, los dos extremos de la vida. O sea, los niños muy pequeños tienen realmente una incidencia fuerte. Sí, porque su sistema inmunológico no se ha desarrollado. Ese es el problema. Y también, entonces, los adultos mayores, todos sabemos que un adulto mayor es un niño. Se vuelven a ser niños y su sistema inmune se vuelve a deprimir a sí mismo. Así mismo. Entonces, como que los dos extremos de la vida. Tanto cuando somos muy chiquitos como cuando ya somos más adultos, eso es como que el momento en el que la neumonía dice aquí es que yo voy a atacar. Sí, porque como yo mencioné al principio, esta enfermedad no mide edad, o sea, ella da en todas las edades, y cuando somos muy adultos, ya en una edad muy avanzada, nuestro organismo está expuesto a un montón de enfermedades, y más cuando son virales. Cabe resaltar que la enfermedad, muchas veces, si no tiene ningún tipo de intervención, sabemos que hay personas que no tienen tal vez acceso a la salud, o vamos a decir que no tienen ese conocimiento, y la ignorancia hace que la persona, vamos a decir, no acuda inmediatamente al hospital y todo eso. Miren, aunque tal vez el que vive en la ciudad dice, pero es que es imposible que la gente no tenga acceso a los servicios de la salud. Pero señores, yo he ido a campos que están lejísimos, que la gente, yo digo, ¿cómo viven? Aquí no hay un hospital cercano, aquí no hay, ¿cómo ellos hacen? Bueno, en verdad a veces se enferman por una neumonía, muchas veces se extiende, vamos a decir, por extenderse el proceso, la enfermedad evoluciona. Entonces, yo por eso quiero resaltar y preguntar qué se entiende sobre lo que es la historia natural de la enfermedad. ¿Quién me puede decir? Bueno, mira, puedo dar. Muy bien, todo lo que se ha dicho hasta el momento ha sido muy importante y me llamó mucho la atención tanto, bueno, la cuestionante de Ileana y tanto lo que había mencionado Diana. O sea, que aquí van a intervenir distintos factores. Vamos a tener, como decíamos, factores ambientales. Vamos a tener factores como que inciden tanto en el huésped debido a que hay una infección de parte de un agente infeccioso. Entonces, un aspecto muy importante que debemos de tratar, respondiendo a tu duda, Ileana, es que esta enfermedad es bastante compleja y dentro de su complejidad debemos de hablar, obviamente, desde un punto de vista epidemiológico, sobre su historia natural.
Cuando hablamos sobre la historia natural de una enfermedad, en este caso estamos tratando la neumonía, ¿cierto? Cuando hablamos sobre la historia natural, en este caso de la neumonía, muchas personas, por lo general, pueden exaltarse, podría describirlo como se cohíben o pueden asustarse por el hecho de que asocian este término como algo de mayor complejidad aparente, ¿cierto? Entonces, realmente no es tan complicado. Si bien es cierto que es complejo desde el punto de vista de que la historia natural de la enfermedad lo que básicamente buscará es poder dar una explicación a esa etiología de la enfermedad, eso no quita el hecho de que es una información que es, bastante simple y es fácil de digerir. Por ejemplo, la enfermedad, de acuerdo a la bibliografía, lo que he podido leer, la historia natural de la enfermedad no va a ser más que ese proceso que se da en la enfermedad. Es decir, vamos a ver cómo esta enfermedad va a ir evolucionando poco a poco. Sin embargo, vamos a ver cómo evoluciona sin tener una intervención clínica. En este caso no vamos a intervenir médicamente, right? Entonces, aquí vamos a poder ver desde el principio cómo ese agente infeccioso, cómo ese agente infeccioso va a entrar en contacto con el individuo, y cómo va poco a poco, exacto, cómo va a evolucionar. Cómo el individuo reacciona a la gente. O sea, cómo el huésped va a reaccionar al agente infeccioso porque, ¿sabes? Las defensas de nuestro cuerpo están ahí. Uh-huh. Entonces, Cierto. también, eso es otra cosa que se tiene que ver. O sea, como no se interviene, tipo, no se le da un antibiótico, no se le da, o sea, no se medica. O sea, lo que vemos es cómo el cuerpo del huésped va a reaccionar actual y verlo por parte. Uh-huh. Ver el momento en el que se da el contagio, la fase crónica, la fase latente de la enfermedad, o sea, todas esas cosas son como que lo que le da explicación y lo que podemos ver y como darle una explicación a la enfermedad. Porque si le damos, por ejemplo, medicamentos desde que se sabe que está contagiado, pues el cuerpo no va a poder, ¿verdad?, hacer lo que se supone que puede hacer. Puede hacer, exacto. Y no va a poder reaccionar, Uh-huh. básicamente. El sistema inmune tiene un gran papel aquí, Uh-huh. pero como lo divide la epidemiología, es que vamos a tener una fase o un periodo prepatogénico, una fase patogénica y una fase de resolución, que muchos autores la clasifican como una etapa de resolución o de secuelas, debido a que va a depender en cómo se trate desde el origen, es decir, desde la raíz, esta enfermedad. Entonces es bastante sencillo, la verdad. Muchas veces a mí me gusta asociarlo con una historia. Es decir, podemos crear dentro de nuestra cabeza un escenario imaginario. Sabemos que en el día a día, en el sistema de salud, se dan bastantes ejemplos de estos. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que tenemos un personaje ficticio. A este personaje ficticio vamos a llamarle Pablito. Vamos a decir que Pablito es una persona de edad avanzada, es una persona mayor. Esta persona, estoy tratando para que se entienda de que se puedan digerir de forma más fácil estos conceptos de periodo prepatogénico, patogénico y la fase de resolución. Entonces, decidimos que nuestro personaje ficticio es una persona de edad avanzada, es una persona que vive en una gran ciudad, como sabemos, una ciudad bastante grande, que es lo que es un foco de contaminación. Entonces, como es un foco de contaminación, agreguémosle el hecho de que esta persona, este personaje ficticio que tenemos, sufre de diabetes. Uh-huh. Y que de vez en cuando este personaje le gusta fumarse uno que otro pues, cigarrillo. Entonces, casualmente, tenemos que incide el tema del clima. Tenemos un clima bastante frío. Como tenemos un clima bastante frío, tenemos la contaminación, tenemos distintos aspectos, distintos factores ambientales que van a influir. Entonces, esta sería entonces lo que se clasificaría como el periodo prepatogénico. Entonces, como está cursando por un periodo de frío nuestro personaje y él está acostumbrado a esto de, por ejemplo, tiene un malestar, imaginemos que tiene un malestar, él lo pasa desapercibido porque dice, bueno, esto se debe al clima. Uh-huh. Pero lo que no sabe esta persona es que probablemente esté cursando por la primera fase de neumonía, lo que en epidemiología se conoce como la fase prepatogénica. Entonces aquí, como mencionaba Diana, influyen los distintos factores. Aquí vamos a tener factores, el factor del huésped. Mencionábamos que nuestro personaje ficticio pues tiene una edad bastante avanzada. Aparte de que tiene una edad bastante avanzada, pues es una persona que va a sufrir de diabetes. También tenemos el factor del agente infeccioso. Como mencionábamos, pues se puede dar por una bacteria, que por lo general siempre se da por una bacteria, pero también puede influir un virus, uh-huh. Puede ser también un hongo, incluso puede dar por parásitos. Y también está el factor ambiental, que como decíamos, este personaje
imaginario se encuentra en un foco de contaminación. Entonces, al encontrarse en un foco de contaminación y más incide el hecho de que es un ambiente bastante frío, pues este personaje pues va a estar predispuesto, debido a que es una persona de edad avanzada, pues va a estar predispuesto y va a sufrir más riesgos de poder desarrollar esta enfermedad. Y hasta cierto punto puede estar bien, pero ¿qué tal si van avanzando los días y va empeorando? Entonces, en esta etapa, el personaje no va a estar enfermo, aparentemente va a estar sano, pero decíamos, su sistema inmunológico está comprometido. Entonces, ¿qué pasa cuando está comprometido? Pasan varios días, vemos que la persona se empieza a sentir peor. Vamos a ver que por lo general la clínica que se presenta es que una persona puede tener fiebre, puede presentar una tos persistente, por supuesto, dificultad respiratoria e incluso puede sentir escalofríos. Escalofríos, sí. Síntomas que se pueden confundir con cualquier otra cosa. Exacto. Podemos pensar que es una gripe. Percibido y no saben que están cursando un proceso patogénico. Entonces, para hacerlo más resumido, va avanzando todo el proceso y ya llegamos a la etapa de la resolución. Entonces, en la etapa de la resolución va a variar dependiendo de, bueno, del estilo de vida de la persona. Bueno, va a depender también del acceso al sistema de salud que tenga esta persona, cómo estaba su salud previamente y, por supuesto, de qué tanta intensidad va a tener este agente infeccioso. Entonces, como profesionales de la salud nos sirve la historia natural de la enfermedad en el sentido de que desde un enfoque epidemiológico podemos presentar diversas estrategias de cómo podemos prevenir. Es decir, tenemos un transcurso, tenemos una evolución latente de cómo se desarrolla la enfermedad. Si podemos implementar los distintos tipos de prevención, pues podemos llegar a una conclusión de que podemos controlar la enfermedad, podemos incluso evitar que se produzca y en casos en que ya se haya desarrollado la enfermedad, podemos, como había dicho, controlarla y podemos evitar que se agrave. Entonces aquí entra en curso lo que son las prevenciones. Entonces yo me pregunto si alguien de aquí puede hablar más sobre las prevenciones, su importancia. Bueno, lo que pasa es que, como dijimos anteriormente, eso es para otro podcast, porque ya esto está un poquito como que extendido. Sí, es demasiado y demasiada información para nuestros oyentes. Así que llegamos a la conclusión que definitivamente... Pero se puede mencionar los niveles, no la prevención en sí, pero los niveles. Oh, bueno, sí. Para que se sepa que hay. Claro que sí. Ustedes saben, y yo siempre había escuchado que solamente hay 3 niveles, o había 3 niveles de prevención. Está el primario, secundario y terciario. Pero leyendo en el libro de epidemiología de Bonita, encontramos justamente, no recuerdo el nombre, el modelo de Lieber o Icler, algo así, no me recuerdo bien en los nombres de ellos, pero ellos identificaron 2 más, que está en la prevención primordial, que está constituida por las condiciones y acciones y medidas que minimizan los riesgos de salud y por lo tanto inhiben la ocurrencia y establecimiento del proceso de factores, como ya habíamos mencionado, como factores ambientales, económicos y sociales, que son verdaderamente importantes para tomar precaución en lo que es la neumonía. Y como estamos cortos de tiempo, mencionar también la prevención cuaternaria, que se refiere a las políticas y lo que son los procedimientos dirigidos a la prevención de sobrediagnóstico y sobremedicación, tener en cuenta bien esto sobre la sobremedicación, y mediante el proceso de reducción de intervenciones de médicos sanitarios excesivas, que son productos de la construcción diaria de la enfermedad. Tener en cuenta en lo que es la prevención primaria, la vacunación es sumamente importante en los niños. Específicamente, yo vi una madre hace un tiempo que ella nunca vacunó a su niño, no le puso la primera vacuna y lo llevó como a los 6 meses, señores. Y irresponsabilidad, muchas madres que ni siquiera, yo no entiendo, no toman en cuenta nada de eso, y por eso muchas veces los niños se ven muy vulnerables también a ciertas enfermedades, porque las madres no toman medidas. También la higiene, el estilo de vida, que sea saludable, ya eso lo mencionamos, y todo eso. Está todo dicho, ¿sabes? En el próximo capítulo. Así mismo, si usted quiere seguir sabiendo cuáles son las prevenciones para la neumonía, tiene que escuchar el segundo podcast. Así que esto ha sido todo por hoy de Hablando de Salud. Nosotros somos Isangelis, Diana. ¿Quién más está con nosotros? Mira, aquí también está Frangelis. Bye.